Buenos días para todos, el Señor les bendiga. Hoy voy a dar final al libro de Colosenses. Para los que estuvieron en todo el tramo, hoy llegamos a la meta. El título que vamos a abrir la Biblia ahí en capítulo 4, que es los 5, 7, 10 versículos que nos quedan, 10, 11, y ahí terminamos el libro de Colosenses. Lo que Pablo da ahí es los saludos, ya los últimos saludos, diciéndoles bye bye. Les saludo a tal hermano, les saludo de tal hermano, saludos saludos de este, y vamos a encontrar en estos 10 capítulos, en estos 10 versículos, algunas enseñanzas que nos pueden ser útiles, porque es la palabra de Dios. Y en 2 de Timoteo, capítulo 13, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué más? Y útil. ¿Para qué? Para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Todos los cristianos deben estar preparados para una buena obra. ¿Qué buena obra usted hace? ¿Cuál es la obra suya? O sea, la palabra de Dios lo que hace es prepararnos para una obra que Dios me encomendó. Yo tengo una misión aquí en la tierra. El ser cristiano tiene unas responsabilidades. Cristiano no es que viene a una iglesia, el cristiano, estoy hablando del cristiano. Viene a una iglesia, escucha un mensaje, está en la reunión, cuando hay almuercito come y vuelve y se va. No, el cristiano Dios lo puso para una misión. Él tiene una misión, pero ¿quién lo prepara? Es la palabra, Dios a través de su palabra, para saber por qué funciones, qué es la iglesia, cómo funciona la iglesia. Entonces en estos 10, 11 versículos vamos a ver algunas, y en el título que le coloqué está en el versículo 17, ahí está el título que le voy a colocar como para que usted... Dice, y el título que le coloqué es mira o cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. ¿Qué es un ministerio? Es un servicio, es una labor que yo tengo que hacer dentro de la iglesia cuando yo he ido obedeciendo. Entonces, mira que cumplas ¿qué? El ministerio que recibiste ¿de quién? Yo recibí un llamado del Señor. ¿Cuál es el llamado que yo recibí del Señor? Creo que es enseñar la palabra, estoy seguro, y pastorear, visitarlos, escucharlos, saber qué problemas tiene, cómo ayudarles a encontrar soluciones, aconsejarle, ¿sí? Pedirle a Dios pues que me dé, porque en nosotros no hay sabiduría, pero en Dios está la sabiduría. Y usted tiene un ministerio que cumplir. Si usted es un hijo de Dios, si usted aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador. Mire lo que dice el versículo 7. Entonces dice, todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en quién. Ahí está esta palabra, quiero hacer énfasis, consiervo en el Señor. Entonces, cuando dice consiervo en el Señor, es que él era un hombre que ya tenía a Cristo en su corazón. Y ese es el primer paso, ¿cierto? Ese es el primer paso que todo cristiano tiene que dar, es el énfasis que nosotros tenemos que hacer. Es que usted no puede hacer cosas cristianas sin llegar a Cristo. No puede, jamás lo va a lograr. Ni puede hacer obras para poder mejorar. Ninguna obra puede usted hacer para llegar a agradar a Dios, porque todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. ¿Qué es eso? Pues que las obras que yo haga sin Cristo están contaminadas por mi pecado, y yo lo que vaya a hacer, pues Dios no me lo va a recibir, ya sea una ofrenda, ya sea, hasta que, lo que quiere el Señor es, dame, hijo mío, ¿qué? Tu corazón. El primer paso que una persona tiene que dar es entregar su corazón a Jesucristo. Ahí empieza Dios a agradarse de él en Cristo. Él
empieza a estar en el Señor, en Cristo. Y toda la Biblia dice que estamos en Cristo, a los que hemos aceptado, a los que hemos nacido de nuevo, a los que nos hemos arrepentido. Es ahí donde parte nuestra vida, se convierte en dos, antigua vida y la nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nuevo, Dios empieza a contar de ahí para adelante con él. Antes lo de atrás, él no lo cuenta, porque fue su pasado, estaba descarriado, andaba en delitos y pecados, y cuando usted tiene un encuentro con Cristo, empieza esa nueva vida, Dios empieza a contar desde cero. Todos esos pecados que habían atrás, Dios se los perdona. Ya a Dios no le toma en cuenta. Ya la obra de Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz, eso fue la paga por sus pecados. Eso fue lo que Él vino a hacer. Y de ahí empieza a vivir una nueva vida. ¿Qué sigue? Empieza lo que dice, que ya vamos a ver antes de seguir ahí. Colosenses, Efesios capítulo 2, y mire este versículo, lo que dice. Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya. Entonces, uno es que fuimos creados por Dios. Y de ahí sigue, dice, fuimos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Creados, otra vez, fuimos creados, nuevas criaturas, en Cristo Jesús, ¿para qué? Y ahí está el para qué, fuimos creados en Dios, para buenas obras. Entonces, primero sabemos que somos hechura de Dios. Y si somos creados de Dios, no venimos del Bim Bam ni del mono, entonces a Dios le tenemos que dar cuenta. Si Él nos creó, todos un día tendremos que dar cuenta de cómo vivimos, porque tenemos un ser divino a quien rendirle cuentas. Y después, como nacimos muertos en delitos y pecados, estamos lejos de Dios, vamos a morir eternamente. Los que aceptan a Cristo son creados ¿en quién? Otra vez en Cristo Jesús, ahora para una función, para obras buenas o para buenas obras. Empezamos a ver una vida, entonces empieza ¿qué? El primer paso que debe dar un cristiano después de que se arrepiente, ¿cuál es? Segundo paso, bautismo, ¿cierto? El segundo paso es el bautismo, una evidencia pública, porque yo no sé si usted aceptó a Cristo, usted lo hizo allá en secreto en la cama con Dios, por allá una noche usted estaba arrepentido, o un día por allá en su trabajo no quería vivir más para este mundo, y dice, hoy acepto a Cristo, me arrepiento de mis pecados, le digo a Cristo que venga a vivir en mi corazón, para que transforme mi vida y yo vivo para la gloria de Él. Una evidencia de eso es cuando yo voy, hace 8 días los hermanos fueron a las aguas, ¿cierto? El hermano Auner y la hermana Lady, mostrando, manifestando públicamente que ellos son ¿quién? Hijos de Dios, que han nacido de nuevo, que son nuevas criaturas, públicamente. No es que con ese bautismo, como lo explicaba el hermano, son mejores cristianos o van a llegar más fácil al cielo, son manifestación pública de que sí aceptaron. Si yo veo a Abner por ahí con una cerveza y veo a Lady por ahí andando mal, y yo de una vez los llamo. ¿Por qué? Porque ellos hacen parte del cuerpo de Cristo. Ellos no pueden ser independientes. Entonces, ¿qué pasó? No, hermano, es que me gusta mucho la cerveza y pues la Biblia no dice que uno no puede tomar cerveza. Entonces yo digo, un momentico, hermano, que ya ahora su vida es un testimonio público de cómo va a vivir usted. Usted ya no puede vivir de cualquier manera. Ningún cristiano que dice ser o que ha aceptado a Cristo puede seguir viviendo como si nada pasara. Ella tiene que tomar el señorío ¿de quién? De Cristo. Él tiene que tener el señorío. ¿Qué es el señorío? Que Cristo lo va a dirigir y le va a guiar su camino. Que ya su vida no va a hacer lo que quiere, va a ir donde quiere, hace lo que quiere, los planes, los proyectos, todo lo que él quiere, ya su vida está sometida a Cristo. Entonces fuimos creados para buenas obras, y otras obras que uno empieza a hacer es ¿cuál? Otro mandamiento que el Señor nos dejó fue que el día domingo nosotros celebramos ¿qué? La Santa Cena. ¿Eso de dónde salió? ¿Quién se lo inventó? ¿Por qué nosotros hacemos eso? ¿Por qué no más bien no nos comemos unas empanadas aquí mientras nos comemos un pan y un vino? Porque el Señor instituyó la cena.
Fue el mismo Señor cuando antes de morir dijo, haced esto en memoria de mí. Recuérdeme siempre que el sacrificio mío fue algo muy grande, muy doloroso, muy cruel. Todo esto tuvo que pagar por ustedes. Recuérdeme, tengan presente eso. Entonces, un mandamiento. Y si hay un mandamiento como hijo de Dios, ¿qué debo hacer? Pues lo debo obedecer. Y ahí vamos mostrando la vida que sí realmente estamos, ¿qué? Hechos para qué. Estamos avanzando en buenas obras. Santiago dice que la fe sin obras es, usted sí dice que tiene fe pero no hace obras, raro esa fe que usted tiene. Entonces tiene que promover o tiene que generar obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios las preparó. Bueno, ese no es el tema, sino que estamos diciendo, tiene que haber como un ciclo donde usted tiene que crecer y tiene que desarrollar. Entonces la vida cristiana no es estática, ¿o sí? La vida cristiana no es algo como la bicicleta que usted está ahí montando y pero no se mueve, ¿sí o no? Usted da pedal, tiene que dar una de verdadera, que cuando usted dé el pedalazo, arranque. Así es la vida cristiana, no es algo estático. Entonces nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Ese es el punto. Y como ya Hermano, soy un cristiano, hago parte de qué? Del cuerpo de Cristo. Estoy cogiendo uno por uno. Estoy cogiendo primero, el que no se ha arrepentido tiene que hacerlo. Segundo, si ya está arrepentido, ¿qué tiene que hacer? Buenas obras, empezar a mostrar que se va a bautizar. Y tercero, que hay un mandamientos, que la cena Dios mismo la instituyó y la dejó en dos lugares, en Primera de Corintios y en Lucas y en los Evangelios, diciendo, mostrando que es importante. Otro, que somos del cuerpo de Cristo, que yo pertenezco a un lugar, a una asamblea. Ya la iglesia es universal, pero pertenezco a un cuerpo local. Y yo tengo que rendir cuentas a quién, a ese cuerpo local, que yo no soy una rueda suelta. Un cuerpo, esta mano, para poder ejemplificar, esta mano no anda sola, ni este pie anda solo. El cuerpo se mueve por, ¿quién la manda a que se mueva? El cerebro, ¿cierto? La cabeza es la que hace mover el cuerpo. Entonces, yo como si soy un miembro de una iglesia, tengo que someterme a esa cabeza, que es Cristo. Y la cabeza ha dejado la forma como guiarnos. Entonces, vamos paso a paso. Entonces, vamos diciendo que voy mostrando que soy parte del cuerpo. Y aquí en Colosenses hay otra función. Es que yo como ese cuerpo de Cristo tengo que cumplir, ¿qué? Un ministerio, y les voy a mostrar por varios versículos. Por ejemplo, en primera de Pedro 4:10, ahí está. Primera de Pedro 4:10. Ya eso lo habíamos hablado algunas veces, esto no es nuevo, pero lo tengo que recordar porque estoy estudiando. Cada uno, ¿de quién? Cada uno de los que han creído en Cristo, de los que son nuevas criaturas, de los que tienen el Espíritu Santo, cada uno según el qué, el don que ha recibido. ¿Qué ha recibido? ¿Qué dice? Ministrelo o úselo o póngalo a funcionar. ¿A quién? Ministrelo a quién? A los otros. Entonces, primera de Pedro es que dice que cada uno de nosotros, según eso, cada uno ha recibido un don. ¿Qué es un don? Eso le hemos dicho. Una capacidad especial que Dios me da en el momento que yo me arrepiento. Inmediatamente yo me arrepiento, el Espíritu Santo me viene a morar en mí y Él me capacita para seguir una función. Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 12. Versículo 7 también. Primera de Corintios 12, 7. 12, 12. Perdonen ahí que estoy como asustado. Míralo aquí otra vez. Toda la escritura es inspirada por Dios. Estamos hablando de la palabra de Dios. Pero a cada uno
le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. ¿Qué es lo que está hablando ahí? Versículo, si uno sigue leyendo, está hablando de los dones. Sí, el contexto es de los dones. A cada uno les dada la manifestación del Espíritu. Aquí les dice, usted tiene el Espíritu Santo, aceptó a Cristo y ¿quién viene a morar en usted? El Espíritu Santo. No es que se va y cuando yo peco se vuelve a ir. No, Él viene a morar y nunca más se va. Pero Él le ha capacitado a usted para qué? Para que usted cumpla una función. Y el tema de hoy es cada uno cumpla qué? Su ministerio. Cada persona que está en la iglesia debe cumplir un ministerio. No puede usted ser, eh, estar ahí y no hacer nada. Entonces dice, vamos avanzando en primera es que en primera de Colosenses capítulo 7 y vamos a leerlo. Colosenses capítulo 4, versículo 7 es donde estamos, ¿cierto? Entonces vamos por partes. Estoy tratando de ir suavecito. Primero que tengo que hacer es ¿qué? Primer paso, arrepentirme de mis pecados para ser parte de la iglesia. Segundo, empezar las obras. ¿Y qué es eso? ¿Qué es las obras? Dar mercados, visitar a los enfermos, sí, hace parte, pero obras se muestra que yo soy frutos, muestra que yo soy un cristiano. Entonces empiezo el bautismo, la cena, y aquí estamos hablando de otro fruto. ¿Cuál es? El servicio o cumplir un ministerio, servir al Señor. Y entonces en el versículo 7 vemos un grupito de personas que el apóstol Pablo, que estaba ¿dónde estaba Pablo? Aquí cuando escribe esta carta, yo ya se los he explicado, está ¿dónde? No está ni en Cartagena ni en San Andrés. ¿Dónde está el apóstol Pablo? Está en la cárcel. ¿Cómo lo sabemos? Pues ahí hay unos versículos que no lo dicen. Versículo 10, mire el versículo 10 de ahí donde estamos. ¿Dónde está el apóstol? ¿Cómo me doy cuenta yo dónde está en este momento el apóstol? El versículo 10 dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, véalo ahí, Aristarco, mi compañero de prisiones. Versículo 18 también dice, y hay otro más en el capítulo 4, pero el versículo 18 dice, la salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. Entonces Pablo está en la prisión y Pablo a través de la prisión está esparciendo el evangelio, porque él dijo, la palabra de Dios no está presa, no está en prisión. Entonces él dentro de la cárcel hizo un ministerio, pero ¿quién le ayudaba? Entonces vamos a ver todos estos ayudantes que apoyaron al apóstol Pablo para que la palabra de Dios, para que el ministerio pudiera seguir funcionando. Y toda iglesia, hermanos, tomando el ejemplo, aquí vamos a ver como 10 personas o como 5 o 6, que todos estaban cumpliendo una función para que Pablo pudiera seguir esparciendo el evangelio. Y el deseo de nosotros es que esta iglesia pueda seguir esparciendo el ministerio, pueda seguir esparciéndolo a su familia, a sus hijos, a sus vecinos, a sus compañeros. Y entonces el versículo del apóstol Pablo empieza diciendo, saludos, todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber quién. Tíquico, bonito nombre, Tíquico. ¿Y qué podemos aprender de Tíquico? Uno es que era, para Pablo, ¿qué era? Versículo 7. Entonces vamos a ver algunas cosas de Tíquico. ¿Qué era qué? Un amado hermano por Pablo. Amado hermano, ¿sí o no? ¿No le parece esta palabra muy bonita? Que nosotros empecemos a tratarnos así. Mi amado hermano César, mi amado hermano Ricardo, mi amada hermana Melba, mi amada hermana Dora, y así es, y así sucesivamente, que aprendamos a manifestarnos el amor de Dios en palabras,
en obras. Para Pablo este hombre era muy especial. Mire, y es el Espíritu Santo, porque Pablo no está diciendo algo porque lo quiere decir, sino porque el Espíritu Santo lo está inspirando. Y para el apóstol Pablo, ese hombre era amado por él, amado por él. Y hermanos, nosotros tenemos que crecer en esto. Y una de las obras del Espíritu Santo es el amor. Una de las obras de un verdadero cristiano es que él se interesa, ama a quienes, a sus hermanos. Ama a sus hermanos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Jesucristo fue el ejemplo de amor, de la vivencia del amor aquí en la tierra. Y Él nos proporcionó ese amor para que nosotros pudiéramos amar de la manera correcta como Dios ama. O sea que no hay excusa para decir, no, yo no amo. Si soy qué, por eso estoy hablando para los que ya somos de la iglesia, somos la iglesia viviente del Dios viviente, como dice 1 Timoteo. Y otra cosa que aprendemos de Pablo era que era un qué, un fiel qué, ministro. ¿Qué es eso? Un fiel ministro. No era el de la corbata de al lado del presidente. Sí. Recuerden que Pablo, ¿dónde estaba? En la cárcel. Fiel ministro. ¿Y cómo lo llama también? Siervo. Un siervo era un esclavo. Y Pablo está diciendo que él trabajaba, haciendo el apóstol Pablo, trabajaban de la mano con él. Pablo era el apóstol, tenía toda autoridad de Dios. Pero Pablo, ¿cómo se relacionaba con sus consiervos? Se relacionaba igualito. Éramos trabajando mano a mano. Y una de las cosas bonitas que encontramos de este hombre es que era un fiel ministro. Y mire, primera de Corintios capítulo 4, lo que dice Dios, lo que pide Dios de los hijos de él que empiezan un servicio. ¿Qué es lo que él requiere de ellos? Primera de Corintios 4:1. Así pues, téngannos los hombres, ¿por qué? Servidores de quién. Eso deberían tener, los hombres deberíamos tenernos a nosotros como qué. Todos, la gente, todos los hermanos, toda la gente dice que somos servidores de Cristo. ¿Quién nos deben tener? Los hombres. ¿Y qué? Y administradores de los misterios de Dios. El versículo 2 dice, ahora bien, ¿qué se requiere de esos ministros, de esos hombres, de esas mujeres? Que sean qué? Que cada uno se haya hallado fiel. Es muy fácil por emociones, para que me digan, para que me vean, empezar un ministerio o empezar a servir dentro de la iglesia como un miembro de la iglesia. Pero a los 8 días ya empiezo a sacar la maleta, perdonen la expresión, ya no puedo, no puedo, ya no estoy cansado, ya no quiero. Alguna cosa, es que hablaron de mí, es que dijeron esto de mí, es que yo no quiero seguir por esto. Y la Biblia nos está diciendo que cada uno se ha hallado ¿qué? Fiel. Cuando yo inicio un ministerio, lo inicio de parte de quién? Del Señor. Él es el que me llama. Pablo, siervo de quién? Siervo no de hombres ni por hombres, sino un siervo de Cristo. A veces el servicio no es como tan, para algunos no es tan importante. Hay algunos hermanos y hermanas que el servicio no es tan importante, pero es raro, es extraño, porque todo cristiano debe, según la Biblia, cumplir una función. Y el Señor nos está pidiendo que seamos fieles. Si usted empieza algo con niños, ¿usted qué debía hacer? No, pues hoy no pude, tengo mucho frío, tengo pereza de levantarme, es que me cogió la tarde, no voy a ir. Y muchos cristianos empiezan ministerios así. Empiezan bien, pero terminan como, terminan, se cansan ligero, se desaniman por cualquier cosa, pero algo que se requiere, que cada uno, ahora bien, se requiere, mire lo que dice la palabra de Dios, se requiere de los administradores o de los servidores o de los esclavos que cada uno sea hallado que
Entonces el Señor no nos va a recompensar porque hicimos mucho, sino porque fuimos, ¿qué? Fieles. Y eso quiero que tengan en cuenta. Este hombre que estamos viendo era un hombre fiel. No voy a profundizar mucho porque son varios y yo quiero terminar. Volvámonos a eso. Entonces ya encontramos que era un amado hermano. ¿Quién? Arquipo. Era un amado por el apóstol. Se ganó el amor. Pablo le manifestó el amor. Pero también encontramos que era un fiel amado que servía con el apóstol. Sigue diciendo ahí, consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte, ¿qué más? Mire esta palabra, uno leyendo la Biblia, uno tiene que ir, es palabra de Dios, ir aprendiendo, ir sacando. ¿Para qué lo envió Pablo? Vea, como era un fiel hermano, Pablo ya lo conocía como apóstol, él sabía que él llegando a Colosas, ¿qué iba a hacer con los hermanos? Iba a animar a los hermanos, iba a ser de bendición para los hermanos, les iba a animar, ayudar en su vida espiritual. Y por eso estamos hablando que cada uno en la iglesia tiene que cumplir un qué, un ministerio. Y nosotros tenemos que ayudarnos a qué, confortarnos unos a otros. Lo que dice Efesios capítulo 4, que cada uno tiene que estar ahí ayudando para el crecimiento espiritual de los otros, hasta que todos lleguemos a la plenitud, a la estatura del Señor Jesucristo. Cada uno tiene un don para poner a otro, para ayudarle a que sea como quién, como Cristo. A ver, ¿quién hay aquí que ha confortado corazones? Que usted dice, hermano, encontré una persona triste, encontré a mi hermano, he estado velando, orando por él. Estos días hablé con un hermano, fui y lo visité y estuve animándolo. Porque no pueden ser dos hermanos, pues solamente los que estén confortando. Tenemos que toda la iglesia confortándonos. ¿Sí? Somos un cuerpo y todo ese cuerpo tiene que ayudarse mutuamente. Entonces yo creo que esta es una buena labor. ¿Qué hacía quién? Arquipo. Pablo sabía que era un fiel hermano y que cuando él llegara, qué bueno yo decir, el hermano tal o la hermana Marta, la vamos a mandar para Dos Quebradas y llega allá y la hermana tiene un don especial y la hermana ya cuando llega ella conforta, anima a otros, se conoce por sus buenas obras, se conoce por su trabajo donde va, fiel al Señor, animando a los hermanos. Por eso la iglesia no es como no es algo como un supermercado, yo voy, tomo lo que quiero y vuelvo y salgo. La iglesia es que yo voy a aportar. Yo soy un miembro, yo debo, se requiere que yo sea un administrador del Señor. Voy siguiendo, solamente, mire, yo puedo ser un hombre o una mujer que conforto corazones, que animo a otros, que aliento a otros. Bernabé, ¿cómo se le llamaba? ¿Un hombre de qué? Padre de consolación, Bernabé. Hay un nombre en la Biblia, no voy a ir porque ya el tiempo se me va. Y ya faltan 20 minutos. Versículo 9. Vamos a ver a otro hombre. ¿Cómo se llama? Onésimo. ¿Les gustaría el próximo hijo de Andreas que llamara Onésimo? No, Onésimo. ¿Cómo dice? ¿Qué dice de Onésimo? Vamos a ver qué dice Onésimo. Amado también. ¿Y qué más? Otro fiel hermano. ¿Se acuerda que era el grupo que Pablo tenía para seguir esparciendo qué? El evangelio. Pablo, ¿dónde estaba? En la prisión, pero él quería que el evangelio. Tenía un grupo de hermanos que estaban haciendo afuera la labor. Y fiel hermano, que es uno de ustedes. Entonces, según eso, ¿él de dónde era? Es uno de ustedes. Era de Colosas. Que había ido ¿a dónde? A Roma, donde estaba Pablo. Había recorrido unos 2000 kilómetros para ir a visitar al apóstol Pablo. Y él dice, está conmigo, es uno de vosotros, pero es un hermano muy querido entre nosotros. Hermano, que así hablen de nosotros. Qué hermana tan querida, qué hermana tan especial, cómo anima, cómo va. Y en vez de hablar bobadas y en vez de hablar, siempre me está hablando de seguir al Señor, de fortalecerme. Como decía Lady el domingo, mi papá, aunque con sus palabras duras, me animó a seguir para adelante. Y eso necesitamos unos a otros. Es uno de otros, todo lo que acá pasa lo vas a ver. O sea, que era un hombre fiel a qué, lo que hablaba, no hablaba más de qué. Lo que acá pasa, él les va a contar
a los chismes que pasan aquí se los va a contar. ¿Cierto que no? Pablo confiaba de la situación en la que él la iba a contar. Pablo está en la prisión, habían hermanos sufriendo, usted sabe que ese tiempo era la persecución, habían hermanos que eran separados de su familia, de todo, de sus costumbres, de todo eso. Y Pablo dice, todo esto les va a contar ellos la situación. Y cuando a uno le cuentan que hay unos hermanos por allá en el Chocó sufriendo y que son hermanitos y que tienen necesidades y que no hay comida, nosotros en el parque industrial, ¿qué deberíamos hacer? Inmediatamente mandamos una ofrenda. Ya dicen, uy, hermanitos, gracias a ustedes por esa ofrenda que han enviado para nosotros, fue de gran bendición. Entonces, Pablo, entonces dice, Onésimo era, sigamos, versículo 10. No voy entonces, ya vimos fiel. Otro nombre bonito para el próximo hijo de quién aquí. A ver, no hay, todavía, ya creo que ya pasaron. Aristarco, mi compañero de qué? Fiel hasta qué? Fiel hasta la muerte, ¿cierto? Le tocó estar con Pablo en dónde? Ah, estaba metido en la cárcel. ¿Por amor a quién? A Pablo y al Evangelio, ¿cierto? ¿Qué más? Mi compañero, ¿hasta dónde? Hasta la prisión. Dice, os saluda y Marcos, el sobrino de quién? De Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibirle hasta ahí. Entonces, ¿qué encontramos de Marcos? Bueno, yo puedo, por la Biblia, saber que Marcos se menciona en otra parte. En Hechos capítulo 15, vamos a leerlo, y sacamos una enseñanza de ahí. Porque aquí les puede ayudar a algunos de ustedes, y a mí me ayudó mucho esto. Hechos 15, y vuelve y menciona al mismo Marcos. Y dice, como Pablo y Bernabé, vieron aquí, si ustedes quieren para no buscar, ve, aquí tienen esto aquí es moderno todo, y ustedes sus ojos no lo agoten ahí, quiten en las gafas para que vean mejor. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén. Era un viaje que iban a hacer. Y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. No, este no es el versículo que yo, versículo 36, era el 36. 36, ya vimos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a quién? A los hermanos en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Entonces Pablo dijo, vamos Bernabé, vamos y visitamos todos los hermanos que los amamos y vamos y los visitamos. Versículo 37. Y Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre, ¿quién? El que estamos ahí en Colosenses. ¿Qué sigue diciendo? 38. Pero a Pablo no le parecía bien llevara consigo al que se había que apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la hora. Él empezó un viaje con Pablo y Bernabé, pero por allá sacó la maleta. Digo, no, eso está muy duro. Eso le toca a uno aguantar hambre, prisiones, eso le toca a uno pasar desvelos, trasnochos. Y Pablo, no, y a Pablo lo persiguen, yo por más bien me devuelvo para la casita. Me voy para la casita a descansar y estar tranquilo. Entonces, ¿él qué hizo? ¿Qué hizo Marcos? Se devolvió. Digo, no, sigan ustedes, yo me devuelvo. Entonces Pablo dijo, esta vez no lo vamos a llevar. Y Bernabé dijo, no, llevémoslo. Y sigue diciendo el 39. Y hubo qué tal desacuerdo entre ellos que se apartaron el uno con el otro, Bernabé tomando a quién? A Marcos. Entonces, ¿qué pasó? Bernabé era un hombre un hombre, ¿cómo se llamaba? Padre de consolación. Entonces, no, llevemos al hermanito, hay que trabajarle, hay que ayudarle. Él es lentico, pero él va trabajando. Él empieza una obra, pero hay que seguirle ayudando hasta que arranque. Y entonces se lo llevó. Ahora, vamos a ver en Timoteo, para sacar la enseñanza, primera de Timoteo, segunda, perdón, ya Pablo está terminando su ministerio, Pablo ya está para irse para el otro lado, ya va a morir, y mire lo que dice, Pablo ya está en la cárcel, y aquí nos dice esto, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 11, y mire lo que dice, estamos cogiendo la Biblia por toda parte porque es
La Biblia es el rompecabezas que uno lo une y nos ayuda a encontrar enseñanzas. Entonces dice, solo Lucas, Pablo ya está en la prisión, ya va a partir, va a morir, y entonces aquí quedan estas palabras. Solo Lucas está conmigo. Toma a quién. ¿Quién dice que tome a Marcos? Pablo. Y tráelo contigo porque me qué. Entonces, ¿qué había pasado de Hechos? Ahora Timoteo, unos añitos, póngale unos 10, 15 añitos, ¿qué había pasado? ¿Qué había pasado con Marcos? Ya Marcos había que superado esas perezas que tenía para hacer la obra. Nosotros a veces en la vida somos ¿qué? Como las olas. Empezamos algo y ¿qué hacemos? Nos dejamos llevar. Empezamos a leer el devocional y ¿qué hacemos? Lo dejamos un mes y volvemos, empezamos. Empezamos algo y ¿qué hacemos? Existen mucho de nosotros esas cosas. Entonces yo quería sacar esta enseñanza de Marcos que lo menciona ahí y el cual les había dado ya ¿qué? Mandamientos. Volvamos ahí para terminar la enseñanza de Marcos. Versículo, versículo 11. Ah, no, es el 10, ¿cierto? Sí, el 10. Aristarco, mi compañero de prisión, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, que se lo llevó por allá en Hechos, cerca del cual había recibido, ¿qué? ¿Qué recibió ya? Entonces mire cómo había avanzado. Ya el que estaba haciendo, estaba instruyendo a quién, a otro, ya no era ese flojo que se había vuelto. A pesar de las luchas, ya había hermanos. Entonces, hermanos, ¿qué nos anima a eso? Que el que empezó la buena obra, ¿qué va a hacer? Él la va perfeccionando. Mire, Juan Marco, Pablo no creyó y Pablo era un hombre espiritual y era un apóstol. Pablo decía, no, tengámoslo ahí, ayudémoslo, animémoslo. Ese es problemático, ese es perezoso, a veces le da, pero es la obra del Señor. Y tuvo paciencia, ¿quién? Bernabé. Se lo llevó, lo ayudó, lo animó, lo fortaleció, le dio palabra, le dijo, Marcos, vamos para adelante que estamos sirviendo al Señor. Y llegó un momento en que Marcos era un instrumento del Señor, según lo que dice, me es útil para la obra. Hermanos, ninguno de nosotros es inútil. Si usted en algún momento ha pensado que usted es una persona que, pues, ¿que yo qué hago? Yo no, como que no encuentro para mí, como que yo soy más brutico. Nada, no, esto no se trata de capacidades, porque lo vil del mundo fue lo que Dios escogió para avergonzar a los sabios. Esto no es de intelectuales, de ricos, de capacitados, son hombres y mujeres sencillos que quieren dedicar su vida a servir a aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Dedicar nuestros días, porque lo que vamos a hacer es lo que va a tener. ¿Qué va a tener? Lo que hacemos para el Señor es lo que va a tener para toda la eternidad trascendencia. ¿Sí o no? Va, va a pasar de este mundo. Lo que hacemos para el Señor. Lo que usted haga para este mundo, aquí se va a quedar. Y otro versículo, aquí hay otro personaje, mire, es este en Filemón. Filemón era Onésimo era un esclavo. No sé quiénes han leído Filemón. Filemón, ¿sí saben dónde está? ¿Dónde lo encuentran? ¿En el Antiguo Testamento o Nuevo? Antiguo, antiguo. Es una hojita que está antes de Hebreos y que usted si no dice, pues Filemón, ¿no será de los profetas mayores o menores? Filemón, capítulo, el 1, porque no tiene un capítulo, es unos 10 versículos, 25 versículos, y mire lo que dice. Listo, tienen a Filemón. Cae que no. Filemón, muy bien. Dice el versículo 11, el 10. Escuchen esto que les voy a decir para poder yo, porque no puedo leerles todo Filemón. Entonces dice el 11, te ruego por mi hijo Onésimo. ¿Quién era Onésimo? Era un esclavo de un hombre que llamaba Filemón. Y Pablo, por allá en sus viajes misioneros,
le predicó el evangelio. Y ese esclavo se había volado de Filemón y Pablo lo encontró por allá. Entonces Pablo lo evangelizó, él se arrepintió y ahora qué. Te ruego por mi hijo Onésimo, quien engendré, ¿en quién? Estaba Pablo en la prisión y ya seguía predicando el evangelio y Onésimo era un hijo de él espiritual. Versículo 11. El cual en otro tiempo me fue ¿qué? Te fue ¿qué? Inútil. Pero ahora a ti y a mí no sé es qué. Ah, yo cuando encuentro esos versículos me fascinan, son para mí perlitas, porque yo en un tiempo tenía con muchos complejos de que yo tan bruto, de que no servía para nada, no, de todo me metía el diablo a la cabeza. Y uno sin Cristo realmente, ¿qué dice? Somos inútiles. Dice Romanos capítulo 3 versículo 11. Dice 3:11. Leámoslo ahí, miren. 3:11, Romanos. Versículo 12. Versículo 2. Ahí está el 12. Todos nos desviamos por cada uno por su camino. Claro, estamos alejados de Dios y estamos en nuestro propio camino. ¿Y ahora qué? Aún se hicieron qué? Inútiles. Nosotros éramos inútiles espiritualmente y para las cosas de Dios. Podíamos hacer trabajos, lo que fuera, ¿cierto? Arreglar carros, arreglar motos, lo que fuera, ¿sí o no? Pero espiritualmente éramos ¿qué? Inútiles. No hay quien haga lo bueno ni quiera uno. Pero ahora en Cristo Jesús, Él nos vuelve a ser personas nuevas, nos hace útiles. Entonces, mi hermano y mi hermana, lo que yo quiero con este paso de varios versículos es mostrar que en la Biblia había hombres que eran ¿qué? Inútiles, pero cuando llegan a Cristo, en las manos de Cristo se vuelven ¿qué? Muy útiles para la obra del Señor. Entonces usted no es una persona inútil para esta iglesia, para esta asamblea, es una persona útil. Mi hermano Auner, yo siempre digo, estoy orando para que el Señor empiece a mostrarle cuál es el don que él tiene. Usted dirá, no, el hermano ahí pues ya con la sillita no se puede mover, ¿qué va a poder hacer? No, ese hermano tiene que desarrollar un don, porque Dios nos lo puso ahí para que fuera de bendición, ya lo decía estos días. Y cada uno de ustedes no es ninguno un inútil. Y si alguno es falto de sabiduría, ¿qué hace? Tenga las manos de Dios. Pero si no estamos alejados de Dios, usted seguirá siendo un inútil. Si usted es una persona sin Cristo que le gusta la religión, seguirá siendo un inútil. Pero usted en Cristo, usted es una bendición para todos nosotros. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Imagínese si Dios fue el que nos creó. Usted que Él nos creó para que gastáramos ropa y comiéramos solamente cada 15 días mercado y coma y no lo llena nadie. Y para eso solamente está usted. No, Dios nos hizo para ser útiles en las manos de Dios. Entonces, venga Cristo, tréguele su corazón y verá que usted va a empezar una obra en él. Él es el alfarero y yo el barro soy. ¿Qué está? Ese barro está lleno de qué? De imperfecciones, piedras, basura, troncos. ¿Y qué hace el Señor? Empieza a moldearnos. Entonces le pregunto, hermano y hermana, ¿para qué es útil usted? Útil para nada. No, no creo. Usted debe ser útil para alguna función. ¿Qué está haciendo con ese don que Dios le da? Marcos, un inútil. Después tráeme a Marcos porque me es útil. Él es el que ahora dice aquí que nos da instrucciones. Hermanos, que el Señor nos ayude a entender que Dios tiene una función. Y hermano, no hay felicidad más grande que cuando yo hablo del Señor Jesucristo. Me da tanto gozo poder ayudar a edificar la iglesia, me da tanto gozo poder hablarle a otro de Cristo y que él dice, uy, yo no entendía eso, ¿cómo así que eso es así? Y él no sabía eso y yo poderle traer la luz de Cristo a él. Eso es una bendición porque eso va a pasar esta tierra, va a pasar por la eternidad todo eso que hago para el Señor. Un día el Señor lo va a medir y va a decir, muy bien, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entonces lo que hacemos va a trascender ahí arriba, va a pasar para arriba. Sigamos que el tiempo se va y ustedes empiezan a sentir el olor a pollo y salen y me dejan aquí. Versículo, bueno, algo hemos aprendido, ¿no?
Versículo, ¿dónde seguimos? Versículo 12. Ah, no, el 11. Y Jesús, mire ese nombre, ¿qué tal este nombre para ustedes? Para otro hijo. Llamado justo, que son los únicos de la circuncisión. O sea, cuando dice la circuncisión, ¿qué quiere decir? ¿Qué era qué? Entonces, mire, yo voy despacio para porque ustedes me entiendan. Y Jesús, llamado justo, o sea, tenía un sobrenombre. Él se llamaba Jesús, pero ¿cómo le decían? O sea, que ese nombre siempre tenía que. Jesús, como le decían a Jesús, el verdadero Jesús. Él, en él no hay nada malo. Él es, no tengas que ver con ese que justo le dijo la esposa de Pilato. No tengas nada que ver con ese justo. Recuerden que los nombres que se ponían en el Antiguo Testamento o antes tenían que relacionarse con las cualidades. No se ponían los nombres a los 2 o 3 meses. ¿Cuándo se ponía el nombre de las personas en ese tiempo? Ya grandes cuando les veían que los atributos, decía este José, José, sí se puede llamar así. El nombre José, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir José? Eh, se me fue. Jesús llama justo que son los únicos de la circuncisión, o sea, cuando son los únicos de la circuncisión, está diciendo que era qué, judío. Recuerda que los judíos se hacían la circuncisión cuando a los 8 días de nacimiento. ¿Ya encontraron justo? Que me ayuda en qué, que me ayuda en qué, en el reino de Dios. Entonces estamos encontrando que Pablo empieza a mencionar un poco de hermanos que estaba esparciendo. Mire, Onésimo, ¿dónde lo encontró? En la cárcel. O sea, Pablo estaba preso, pero ya, no, yo aquí no vuelvo a predicar, estoy aburrido, estoy amargado porque el Señor me metió en la cárcel. Me dejó que me metía en la cárcel. Y han sido para mí que, cuánto necesitamos estos hermanos así en la iglesia local. Que al hablar con ellos nos traigan tanto consuelo, que en lugar de hablar bobadas de novelas y de plata y de negocios, podamos hablar cosas que nos edifican y me consuelan y me animan y que me recuerdan que el Señor está conmigo y que aunque está pasando esta prueba, me alienta que el Señor nunca me ha dejado, nunca me desamparará, que si me encontró cuando era un pecador, ahora cómo no me va a amar y que él nunca, que estoy pasando esta prueba económica de salud, pero si él ha dicho que todo está en sus manos, que él es soberano y cuando uno está decaído empiezan las palabras a hacer qué, a fortalecerle en la fe a uno, a consolarlo, ni uno a animarse. Yo, amén, gloria a Dios, le provoca uno saltar. Pero cuando hay hermanitos que va uno y está llorando y lo ponen a llorar más, y que, ay, yo estoy en la misma, hermano, no, en esta racha, llevo ya tantos años en esta racha y todo eso, y no, lo desaniman. No necesita, hermanos, que, ¿qué? Ayudan en el reino de Dios. Hoy necesitamos en esta asamblea hermanos que estemos juntos, trabajando, animándonos unos a otros, llevando el evangelio, hablándoles a otros, compartiendo, fortaleciéndonos. Voy porque se me acabó el tiempo. Versículo 12. Otro personaje muy querido. ¿Os saluda quién? Epafras, el cual es uno de vosotros. Entonces, Epafras fue el que inició la iglesia en Colosas. Y él se fue a buscar a Pablo rumbo a Roma porque tenía un problema. ¿Cuál era el problema de los colosenses? ¿Qué había? Sancocho, sancocho de gallina, para que les dé más hambre. Un sancocho de religiones, ¿sí o no? Entonces, estaban en peligro de ser atraídos por ello. Entonces, se va a decirle, Pablo, ¿qué hacemos? Y por eso manda la carta hablándoles qué debía hacer. Entonces, ahí está el viaje de Pablo a Roma, véalo aquí, a donde le tocó venir 2000 kilómetros a encontrar a Pablo. No era en avión, no era en Avianca ni en Viva Colombia, era en barco, meses viajando para ir a encontrar a Pablo. Pero eran hermanos que estaban entregados ¿a quién? Al reino de Dios. Ellos no estaban pensando en el mercado, en el trabajo, en esas cosas, sino que estaban buscando el reino de Dios. Su interés eran las cosas del Señor. Y eran hombres que estaban dedicados a la obra del Señor y el Señor les proveía. Listo. Entonces saluda, ¿quién lo saluda? Epabras. ¿Cuál es uno de ustedes? Siervo. Mire cómo lo trata. ¿Siervo de quién? ¿A quién le gustaría que le dijeran sierva o siervo de Cristo? Tú eres una sierva. Sí, qué bonito, ¿no?
Claro que eso no suena bonito aquí en Colombia, dígame ministro, dígame doctor o dígame abogado. ¿Y usted qué hace? Ah, yo por ahí corto ah, madera o boleo machete o cojo café. Ah, usted es así. ¿Cierto? Ahora a la gente le gusta es tener que. ¿Qué hace usted? No, pues yo tengo unas maquinitas para hacer ropita. Y dice, no, ¿cierto? ¿Qué hace usted? Yo vendo vitaminas. Pero si usted, yo creí que usted era una doctora o algo así. Estos títulos no suenan ahora bonitos. Siervo, ¿qué es un siervo? Un esclavo. Y ellos tenían ese honor y el Espíritu Santo pone honor a esos hombres de Dios que no eran dignos de este mundo, pero Dios los tenía arriba para ponerlos en alto. El que se humilla, ¿qué hace Dios? Para él sí. Esto es valioso para Dios. Para este mundo esto no es valioso. Que le digan siervo, esclavo. Siempre, ¿qué hacía con él? Mire, ¿qué hacía este hombre con los hermanos? Encarecidamente. ¿Qué es esto encarecidamente? Que era algo que permanente, algo constante, rogando constantemente por ustedes en sus oraciones. ¿Para qué? Ay, para que tengan salud, para que tengan mejor trabajo, para que sus hijos no se enfermen, para que no tengan pruebas. ¿Para qué? Una de las cosas que la Epáfras hacía era que esos hermanitos en Colosas mantuvieran firmes. Hay unos que vienen aquí un mes y al mes ¡fua! Se desaparecen y no sé para dónde se fueron. Y al otro mes aparecen. ¿Qué le pasó, hermanito? Está más desanimado. ¿Y eso qué pasó? ¿Por qué un cristiano se desanima? Me saludaron. Entonces no volví. Por tantas bobadas llegan y se desaniman y se van, no vuelven. Y eso es así como las olas. Van, aparecen, se desaparecen un tiempo, vuelven a aparecer. Parecen los toreros. Llegan por temporadas. Y nosotros necesitamos cristianos que firmes. Eso es lo que Dios está diciendo en su palabra. Eso no es lo que yo. Aquí queda inspirada la palabra de Dios. Hombres firmes, mujeres firmes, que están ahí, llueva, truene, relampaguee. ¿Y qué más? Orando para que sean firmes. ¿Qué más? Perfectos, mujeres maduras que conocen la Biblia, que enseñan a otros, que ayudan en ministerios. Todo eso necesita, eso es lo que nos está dando la Biblia. En todo y completos en todo lo que Dios quiere, o sea, que conocen la voluntad de Dios, que saben para qué están aquí, que saben por qué están en la iglesia, que saben para qué están en la casa, que todo lo que hacen, saben la voluntad de Dios. Entonces, Él está orando para esto, no para que tengan más plata, no para que les vaya mejor, para que ganen el chance o la lotería, no, no, Él no está orando por eso, Él ora para que cristianos sean firmes. Y muchas de nuestras oraciones son oraciones muy superficiales. ¿Sí? Orando por las cosas de las añadiduras, cuando el Señor dice que si buscamos primeramente el reino de Dios, lo demás ¿qué? Eso ya está, es que ya lo prometió. Él lo que está diciéndoles que oremos para esto, para que crezcamos en la vida cristiana, para que seamos maduros, para que ayudemos a otros, para que animemos a otros. Eso es lo que el Señor nos ha puesto. Y esa es una oración de la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Que conozcamos la voluntad de Dios para que sepamos qué es lo que Dios quiere con nosotros. Voy terminando, versículo 13, sigue de ahí lo mismo. Porque de él, ¿de quién? De Pabras doy testimonio de que tiene gran solicitud por ustedes y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. O sea, era un hombre que amaba a los hermanos, que los visitaba, que estaba pendiente de ellos, qué les estaba pasando, les daba la palabra, ayudaba en los estudios, ayudaba con las hojitas para hacer los estudios elementales, ayudaba a sus hijos, les daba consejos. Entonces había este hombre era pendiente, hacía discipulados para que los hermanos estuvieran como animados. ¿Podemos aprender de estos hermanos o no? Esto es la Biblia. Nos está mostrando personas que Dios pone ahí en la Biblia y todo el que lee la Biblia, ¿qué hace?
tiene que leer, todo el que lee Colosenses tiene que leer estos hombres que hicieron tal vez un trabajo sencillo, humilde, siervos, esclavos, que sufrieron, pero ¿qué hizo Dios? Los colocó como ejemplo para nosotros. Todas estas cosas son un ejemplo para nosotros. La Biblia está para aprender de ellos y para decir, Señor, ayúdame a ser como Epafras, que yo pueda orar para que la iglesia en el parque industrial sea firme, para que no sean hermanos toreros, ¿sí? O por temporada, ¿cierto? Para que haya hermanos que ayuden a madurar a otros, ¿sí? Voy a, voy a coger no sigo, porque yo sé que ya el tiempo se me fue y ustedes siguen con el olor a pescado. Versículo 13, 14. ¿Os saluda quién? Lucas. ¿Y quién era Lucas? Y mire cómo lo trata. Os saluda Lucas. ¿Quién estaba con Pablo en la prisión allá? Pues no estaba prisionero, pero dice que estaba ¿Y quién era Lucas? Médico. ¿Qué hizo Lucas con su profesión? ¿La puso a qué? Al servicio del Señor. Eso es bonito, hermanos, que nosotros tengamos una profesión. ¿Para qué la podemos poner? Para servir al Señor. Para eso fuimos creados, para buenas obras, para Cristo, para que sirvamos a Él. Y entonces, si yo sé plomería, ¿cómo la puedo poner? Para servir a los hermanos la plomería. Si yo sé de hacer vestiditos, ¿puedo ponerlo al servicio de quién? Del Señor. Todo lo que nosotros hacemos lo podemos hacer para el Señor, para dedicar, para ayudar y bendecir a otros. Acuérdense de Dorcas, ¿qué hacía? ¿Para qué, para quién trabaja Dorcas? ¿Para el almacén qué? Sí, no, trabajaba para hacer vestidos para las viudas. Hermanos, estos versículos que están ahí, estamos diciendo, ¿cumple qué? ¿Cómo se llama el título del tema? Cumple tu ministerio. Si usted hace parte de la iglesia del Señor, haga lo que haga, lo que usted tiene, hágalo para el Señor. Si usted maneja, maneje para el Señor. Sí, si usted es una ama de casa, hágalo para el Señor, para servir a otros. Entonces tenemos que aprender que Lucas, y no podemos hablar de Lucas, por toda parte está Lucas en la Biblia, Hechos, lo escribió Lucas. Lucas, el de Lucas, también lo escribió Lucas. Este mismo Lucas era un médico, se dedicó a la expansión de qué? Del evangelio, tanto que Dios lo usó que dejó 2 libros. Él no era judío, qué era Lucas? Era un gentil, era uno que después conoció el evangelio. Versículo 15. Saludad a quién? Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas, otro nombre bonito, para mujer o hombre. Ninfas. Y mire esto que está aquí tan bonito. ¿Qué hacía Ninfas? La iglesia que está en su casa. Algo que podemos aprender de ahí. ¿Para qué nos puede servir la casa? Ve, antes los hermanos, ¿dónde se reunían? No tenían local, no tenían aquí videoví, no tenían púlpito, no tenían todo esto que tienen, no tenían sillas. Llegaban a las casas y ahí, ¿qué hacían? Ahí se reunían, ahí era la iglesia, ahí pasaban y disfrutaban la comunión unos con otros. Era algo sencillo. La iglesia era así sencilla, no los lugares lujosos. La casa nuestra, ¿para qué puede servir? Para bendecir a otros, hospitalidad, para ayudar, para ir a la reunión de oración, allí brindarle algo a otro, una merienda. Podemos ser tan especiales con nuestra casa. Podemos poner nuestra casa al servicio de los hermanos. Ahí están los ejemplos. ¿Sí? La casa nuestra no es no es la mía, ¿es de quién? Es del Señor. Bueno, sigo, 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hace que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. O sea, que esta carta de la Odisea vaya allá y esta de allá, vaya allá. Hermanos, un buen mensaje que debemos hacer nosotros para aplicarlo. Un buen mensaje. Si usted escuchó un buen mensaje y eso le ayudó, ¿qué debería hacer usted? Sí, ponerlo en práctica, pero también puede ser un mensaje que yo se lo doy a otro, que lo reparto, que me mandaron un video, que me mandaron un mensaje por WhatsApp o por las redes y yo a quién se lo puedo compartir. Este mensaje le puede servir a Andrea.
Este mensaje le puede decir a la hermana Flor, yo se lo puedo enviar. Y entonces son cosas que podemos, la Biblia, la palabra de Dios es viva y eficaz y yo puedo reproducirla para otros. Un buen mensaje que escuché me edificó, yo puedo decir, este le sirve a tal hermano que conozco o a tal persona que conozco. Sigamos. 17, decida Arquipo, mira que cumpla, ¿qué? Este es el título del tema. Mira que cumpla el ministerio, hermanos. Tal vez él está desanimado. Usted dice, no, me cansé, me aburrí, ya no quiero hacerlo más, pero es un ministerio de quién, que recibió de quién, del Señor, y por eso un ministerio no se puede abandonar. Si yo lo recibí del Señor, no lo puedo abandonar, porque si Dios me lo dio, Él me va a pedir cuentas del día que yo recibí ese, el día que vaya, Él me va a pedir qué hiciste con lo que te di, ¿sí? Él nos dio dones, talentos, como lo vimos ahora. A uno le dio uno, a otro le dio qué, dos, y a otro le dio cinco, cada uno según su capacidad. Y yo tengo que ministrarlo, yo tengo que usarlo, no guardarlo, no dejarlo ahí, no dejarlo que se dañe, sí, ejercitarlo. Entonces, si Dios me dio un ministerio a mí y yo como estos hombres que hay aquí puedo ser de bendición para la iglesia, consuelo, de ánimo, fortaleza, de afirmar la iglesia, pero tenemos que hacer algo. Fuimos creados ¿para qué? Para buenas obras. Usted disfruta la vida cristiana. Y versículo 18, la salutación de mi propia mano. Pablo fue el que firma ahí la carta. Acordados de qué? Acordados de mis prisiones. Pablo dice, no se olviden que yo estoy en un lugar muy difícil. Necesito la ayuda de ustedes. Hermanos, cada uno necesitamos la ayuda, los unos de los otros, orando, animándonos, fortaleciéndonos. Y si hacemos todo eso unos con otros como miembros del cuerpo de Cristo, y termino con Efesios 4:11, si me permiten. Efesios 4, Efesios 4, 11, y dice estos dos versículos que voy a leer. Y, y él mismo constituyó, Dios, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y versículo 16, para no leer todo, o el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, que están de allí para acá, que hoy sí, que mañana no, que qué pereza, que sí, que fui, que el torero, que no, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que, versículo 15, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y 16, de quien todo el cuerpo bien que concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, ¿qué hace? Se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada qué. ¿Para qué? Para que reciba su crecimiento. Hermanos, eso es. Ahí está la Biblia completica, el rompecabezas, diciéndonos para qué es que necesitamos unos de otros. Creciendo a la estatura de Cristo, pero cada uno necesita ayudar al otro. ¿Para qué? Para ir edificándose, para ir creciendo a estatura a la medida de Cristo. Nos necesitamos todos. Descubra su don si no lo conoce. Si lo tiene apagado, vuélvalo a avivar, como dice Timoteo, aviva el don de Dios que está en ti. Si usted no se ha arrepentido, el llamado de Dios es en esta mañana, es a que usted venga a Cristo. Pero todos tenemos una función, no que nos quedemos ahí, ¿sí? No nos quedemos ahí, digámosle, Señor, quiero ser útil en tu obra, no quiero ser un inútil, ¿sí? Que el Señor nos ayude. Padre, gracias te damos por esta mañana, poder leer tu palabra y encontrar pequeñas enseñanzas, ejemplos de hombres y mujeres que encontramos en tu palabra, que fueron instrumentos en tus manos. Tal vez no hicieron muchas cosas grandes, ni quedaron en el, como en las vitrinas de los más altos, sino que fueron sencillos hombres y mujeres que allá escondidamente hacían el ministerio porque lo hacían para ti. Ayúdanos a nosotros como asamblea, a cada uno, a cumplir esa labor, a ser un instrumento de consuelo, de ánimo, de fortaleza,
de ayudar a otros, de poner nuestra casa al servicio, de poner nuestros recursos, de servir a otros con los dones y talentos que nos has dado. Tú hiciste algo muy grande, fue que viniste desde el cielo para venir y ser un siervo de los hombres. Y si tú te hiciste siervo, pues nosotros con mayor razón tenemos que seguir tu ejemplo. Gracias por ser nuestro modelo, Señor Jesucristo. Gracias por tu obra en la cruz, que fuiste el siervo, el que te humillaste hasta lo más bajo, pero también el Padre te exaltó hasta lo sumo. En esta tarde te damos gracias por tu palabra. Gracias por estos ejemplos y ayúdanos a no desecharlos, Señor, sino de poder buscar, indagar para qué estoy aquí en esta tierra. Te lo pido y te pido tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Señor,